no vamos a dejar a Noel Alejandro Leal en paz. Hasta en Nochebuena lo molestamos. Noel, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad y desde ya, feliz Navidad. Eso, feliz Navidad. Yo creo que si las cosas empiezan a rumbear, ya en Argentina creo que la Navidad que viene va a ser mejor. Ojalá pase lo mismo en Venezuela. Amén. Amén. Hay una noticia esta semana que no fue ninguna novedad para nadie que tuviera medio dedo de frente. Don Alex Saab ha vuelto a Venezuela. Volvió. Ay, ¿qué tenés para contarnos de toda esta historieta? Bueno, toda esa historieta está dentro del marco del Acuerdo de Barbados, está dentro del marco de la legitimación del chavismo, está dentro del marco de la triste situación por la que está pasando los Estados Unidos como nación y la vergonzosa administración Biden. Son cosas difíciles de decir, pero todas las dijimos en su momento. Pues. Explicamos en su momento que la extradición de Saab a los Estados Unidos solo tenía valor si se hacía dentro de la administración Trump. Explicamos que si se hacía, que la administración Biden llegaba al gobierno, y eso iba a facilitar muchísimo el establecimiento y consolidación del chavismo en el poder en Venezuela. Explicamos que todo lo que hacía el guiado era la reinstitucionalización de la tiranía y buscar de nuevo la aceptación internacional del criminal accionar de la revolución. Explicamos y dijimos muy claro que en lo particular Estados Unidos quería a Saab, la parte de justicia, y en justicia coloquemos mucho eso entre comillas, lo que quería era a Saab para poder certificar lo que ellos ya saben. Tú usaste nuestro sistema financiero y aquel banco te ayudó y sabía que tú estabas lavando, y aquel banco también te ayudó y sabía que tú estabas lavando para tal persona, por este lado moviste tantos millones de dólares, por este lado hiciste otras cosas. Aquel banco de los europeo también se metió en este negocio, porque si hay algo que se puede perseguir es el dinero. Y los Estados Unidos tienen una gran experiencia haciendo ese tipo de persecuciones de dinero. No solo reciente, donde el rastro digital es hasta más fácil de perseguir, sino en el tiempo. Pues hay que recordar cómo se hizo toda la persecución del dinero que reveló muchas de las verdades del caso de Irán Contra. Y estamos hablando de los años 80. Entonces, el dinero se puede perseguir y se puede saber para dónde fue, con quién fue, pero muchos de esos datos tienen que ser confirmados, porque están los alias, las empresas fantasmas, las triangulaciones, y entonces hay cosas que quedan en el marco de la sospecha en la cual se necesita una certificación. Y aquí el certificado era Saab. Entonces, ¿él habrá cantado todo lo que tenía que cantar? Seguramente. ¿A él le habrán preguntado todo lo que tenía que preguntar? Dudo. Porque eso es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de que Saab tenía técnicamente a su disposición el esquema financiero de la principal reserva petrolera del planeta. Entonces, imagínense lo que es el poder de cuenta que tenía Venezuela, la reputación que tenía Venezuela, la cantidad de miles de millones de dólares que tiene Venezuela en todo el sistema financiero global, en los cuales se prendió una gran lavandería de dólares. Extraordinaria lavandería de dólares, donde por supuesto no solo se lavaban activos de la corrupción venezolana, sino que eso estaba vinculado a cualquier cantidad de países y personalidades en el mundo. Es importante destacar eso y entender que eso es tal como lo estamos explicando, una realidad total. Hay que recordar que el presidente de Cabo Verde dijo de manera clara, cuando ponen preso a Saab en la isla, que jamás lo habían llamado
tantos presidentes del mundo. Ujú. No es tontería lo que está diciendo el hombre allí. Él está diciendo que cualquier cantidad de naciones estuvieron presionando para que lo soltara. Eso, la gente tiene que tener noción de lo que eso significa para dejar las pendejadas que se están discutiendo en Venezuela, que si las cajitas clap, que si... No. Esto es una cosa macro, grande. Y volvemos. Ujú. Explicamos de manera clara que eso no tendría la importancia, la repercusión para Venezuela si eso lo ejecutaba la administración Biden. Quiero recargar mucho eso porque es bueno poder hacer todo el mapa completo de la situación para poderla comprender. ¿SAP es un activo del chavismo? Sí, es un activo del chavismo, un activo de la revolución global. Vamos a colocarlo allí. ¿Qué era él? Nada. Es más, él era el representante por Colombia de unas negociaciones que se firmaron aquí en Miraflores entre Santos y Maduro. Es más, estaba Chávez todavía. Eso era lo que era, o sea, un colombiano que estaba metido en distintos guisos, apadrinado en aquel momento por Piedad de Córdoba. Es un hombre inteligente, hábil, supo colocarse, supo prestar su nombre, supo prestar todo un entramado, tenía una inteligencia natural para lo que es el lavado, no tenía ningún tipo de escrúpulos, es decir, igualito me siento con un narco, o igualito lavo dinero que se robaron en un hospital, o igualito lavo dinero que no necesitaba ser lavado, simplemente entra dentro de la máquina de financiamiento para que se vea todo bien bonito. Es decir, no tiene ningún tipo de escrúpulo en hacer las cosas y sobre todo, yo creo que el punto principal es que vendían de él una gran lealtad. El tipo es patria o muerte. El tipo le pueden hacer lo que sea y el tipo está allí. El tipo va a estar duro contigo y el tipo va a poder sostener cualquier tipo de negociación siempre cuidando y respetando tus intereses. ¿Qué pasa si lo capturan? Como cualquiera que es capturado, depende de la presión, habla o no habla, o confiesa o dice lo que sea. ¿Qué tipo de presión se puede ejercer, pudo haber ejercido el gobierno de los Estados Unidos para con SAP? Lo torturaron, todas las pendejadas que va a decir el chavismo y ha dicho el chavismo todos estos años son mentiras. Pero sí hay presión, sí está la negociación. Si tú hablas, te bajamos la pena. Si tú hablas, es posible que eventualmente hagamos la negociación que está buscando el gobierno, que está buscando el chavismo. Si tú hablas, tranquilo, ¿vale? Tú sabes que esta cosa aquí es más política que judicial. Tú hiciste tu cochinada a tal nivel que la parte de lo que tiene que ver con la justicia hay que ponerlo a un lado porque hay que entenderlo dentro de la parte política. Y eso también es muy importante que la gente pueda comprenderlo. La justicia ha de prevalecer. La justicia ha de prevalecer. ¿En la realidad la justicia prevalece? No. Lo que prevalece es la política, los acuerdos políticos que hacen viable una cadena de situaciones que hace que esa cadena mueva, pues, que cada uno de los ejes siempre esté rodando. Y esa es la estructura de la gracia de la política. Por lo tanto, la justicia no prevalece. Y no es porque no prevalezca en los Estados Unidos, es así siempre. Por eso hemos comentado y nos hemos burlado de manera descarada con todo lo que tiene que ver con la Corte Penal Internacional, que es el colmo del chiste. Pero esa es la realidad de las estructuras políticas, de la realidad de la justicia frente a los hechos políticos de alto nivel. El gran lavado de dinero que protagonizó Al-Saab, que organizó Al-Saab, por supuesto es de altísimo nivel e involucra a cualquier cantidad de naciones, como hacía referencia el presidente de Cabo Verde. Entonces, si tenemos ya esa parte para poder comprender lo que hacía Saab, para quién lo hacía, por qué lo hacía, dónde estaban sus vínculos y sus oportunidades, vamos a entender por qué sale. ¿Cómo es posible que salga? ¿Cómo es posible que lo liberen? Se libera porque forma parte de una negociación política. Negociación que solo es posible gracias a que en Venezuela gobierno y oposición trabajan juntos, lo cual no es novedad. Es así desde el principio. Gobierno y oposición siempre han bailado un vals perfectamente coordinado
para que el público lo disfrute y crea que vive en democracia, cosa de esta, mientras la tiranía se va entronizando de una manera absoluta y con total tranquilidad. Es más, no solo con total tranquilidad, sino democráticamente y voto a voto. Eso siempre es importante resaltar. Ok. ¿Cuál es el lobby internacional que tiene Venezuela hoy? El lobby internacional que tiene Venezuela hoy, pues es el principal de toda la estructura vinculada al Internacional Socialista, Foro de San Pablo, la izquierda en general de manera más descarada, por parte del chavismo, de la parte carnívora. Pero el otro lobby internacional también involucra al Internacional Socialista, a todos los partidos de izquierda en el mundo, que son más de la izquierda vegetariana. No son tan descarados en la cochinada de decir, oye, yo apoyo a Maduro, pero entonces, ¿a quién apoyamos? A los que Maduro diga. Y eso es importante entenderlo para poder comprender el resto del chiste. Uno de los ejemplos puntuales fue la llegada de Guaidó, que lo calificamos desde el principio, desde el mismo día que apareció en la palestra, como el guiado. ¿Por qué? Porque Guaidó era la nada, absolutamente nada. Una caricatura vacía y ridícula. Y explicábamos que el hilo principal de lo que movía al guiado era, por supuesto, Leopoldo López. Ahora, lo importante es tener ahí Leopoldo López. Leopoldo López y esa estructura que él ha manejado y esa representación internacional que Leopoldo López tiene, ha sido conseguida, por supuesto, gracias al voto de la gente que cree que aquello es oposición y que cree que aquello le va a ayudar a devolver a Venezuela. Y le dieron un estatus, un puesto político y una referencia política a Leopoldo López. Referencia política la cual fue reafirmada por el chavismo, o el cuento de que te monto preso y Leopoldo grita, me están torturando, y aquella cantidad de chistes absolutamente ridículos. Y tenemos que volver a recordar que si un hombre que tiene esa situación, que está preso, un hombre terriblemente investigado, es un hombre que debería estar espiado dentro de su propia celda, resulta que preñó a su mujer en una celda de esta sucia, con unas cucarachas y unas cosas. Quien se cree ese festival de estupideces, ahora tiene problemas, pues, tiene problemas, porque eso simplemente muestra la realidad, el nivel de la cochinada tan increíblemente descarada de lo que se estaba haciendo. Porque esos eran los mismos días, para calcular la fecha, eran los mismos días en que el tipo gritaba, me están torturando, denuncien. Es algo tan vergonzoso que alguien todavía tenga algún tipo de respeto por la estructura política regular del país que asusta, ¿no? Y es algo que todos los venezolanos deberían de terminar de comprender para poder entender el asqueroso nivel de la cochinada que estamos viviendo. Okay. La estructura de Leopoldo López, al igual que el resto de la estructura política nacional, ha venido un constante legitimar a la tiranía, haciendo que la gente vote y participe en todos y cada uno de los círculos electorales, estando absolutamente conscientes, eso es importante dejarlo claro, todos, absolutamente todos, están absolutamente conscientes que desde 1999 aquí no hay salida jurídica ni legislativa. Ellos lo saben. Aquí no hay Estado de Derecho. Ellos lo saben, lo han dicho, pero igualito, vamos a elecciones. Y queda para ellos claro y para el mundo claro, certificado que después del 2004 no existe ningún tipo de salida electoral. Esto está demostrado, como siempre decimos, científica y académicamente. Todos ellos, en particular el caso de la estructura de Leopoldo López y principal, la estructura de María Corina Machado, fueron grandes denunciantes de la estructura de lo que era el fraude electoral. El fraude electoral en todas y cada una de sus dimensiones. Fraude electoral, como siempre lo hemos definido, como un pulpo. Es decir, tienes el fraude electrónico, tienes el fraude en la transmisión, tienes el fraude de la sumatoria, tienes el fraude en el registro electoral permanente, tienes el fraude en las mesas electorales, tienes el fraude en las mesas itinerantes, tienes el fraude en el dinero que pones a correr en ese momento, tienes el fraude en el voto asistido, tienes el fraude en tantas y tantas cosas, que por eso hay que tenerlo como un pulpo.
Y en el caso particular de la estructura cercana a María Corina Machado, muchos de cada uno de esos tentáculos del pulpo fueron explicados, y no solo al venezolano, sino al mundo. Y eso hizo posible eso, que se explique, para explicar por lo menos la parte de lo que es un fraude electrónico electoral, el caso de Venezuela se haga común en todas las universidades del mundo cuando se va a explicar eso. Se explica un fraude económico financiero en el libro, se va al caso de Enron y se muestra. Mira, esto es lo que pasó con Enron y esta es la cochinada. Vamos a hablar de un fraude electoral. Sí, mira, esto es lo que pasó con Venezuela en el punto electrónico. Mira, se utilizó la misma ley, la ley de Newcomb-Berford, que dice que esto es lo que se hace. Es igualito al caso. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es la misma cochinada. ¿Por qué? Porque simplemente es un fraude electrónico. Eso quedó claramente demostrado. Pero seguían llamando elecciones. Vamos al punto político ideológico y volveremos ahorita a la parte del fraude electoral. Vamos a la parte que es quizá aún más difícil para entender del venezolano, que es el hecho político ideológico. ¿Por qué? Porque el venezolano por fin entiende de manera clara que Maduro es malo, que el chavismo es malo. Y por fin están entendiendo algo más importante, que el socialismo es malo. Pero ellos creen que el socialista es Maduro. No entienden que los demás son miembros de la Internacional Socialista y que todos trabajan en el pro del progresismo. En el caso particular de Voluntad Popular y de Leopoldo López es algo aún más grande y descarado. Nosotros hemos dicho de manera clara, que hay que estar muy pendiente con eso, que en el caso de lo que vende Voluntad Popular, Voluntad Popular, si se analiza de manera clara, es algo que cualquier persona con un mínimo de sentido común rechazaría. Porque es ideología de género, es todo el bochinche de la Agenda 2030, eso es lo que vende Voluntad Popular. En aquel momento explicábamos qué es lo que, si se quiere entender qué es lo que vende Voluntad Popular, es decir, el partido de Leopoldo López, lo que vende es Soros. Entonces ya en la gente hay un conocimiento general que mucho de lo que tiene que ver con Soros es negativo, tanto para la familia, tanto para el individuo, como para la familia, para la sociedad, como para las naciones. Entonces eso es importante entender, que forma todo ese eje. Pero para la sociedad venezolana lo ven como una esperanza, porque no lo ven como si fuese el chavismo. Pero es algo igual de podrido, lamentablemente, cuidado si hasta mucho más podrido, ¿no? Lo que pasa es que siempre hay que entender, este es el carnívoro y este es el vegetariano. Sí, cómo no. Con este yo sobreviví, con este me quiere matar. Sí, cómo no. Esa es una gran realidad. Pero ahora, con el ingrediente progresista, no es que sobrevivas, es que te vamos a deformar la vida. Porque el progresismo busca, en el mismo proceso de transformación natural de cualquier evento socialista, cada vez más tomar al individuo y a la familia simplemente destrozarla, generar este proceso de tribus absurdas y darle cada vez más espacio al esquema globalista con naciones absolutamente debilitadas, donde su identidad cultural se pierda. Entonces, esa es la base de ese esquema, el cual Leopoldo López siempre ha levantado esas banderas. Y Leopoldo López pertenecía a R4, pertenecía a toda esa estructura, sí, por supuesto. Y María Corina siempre andaba de la mano de Leopoldo López, con la salida, después cuando Leopoldo se lo llevan preso, eran las restiadas con la mamá de Leopoldo y con Lilian para arriba y para abajo. Y cuando revisamos ahora la estructura internacional de María Corina, vemos que David Smolansky, miembro de Voluntad Popular, que fue alcalde llevado de la mano por Leopoldo, es quien se encarga de muchos de los asuntos internacionales. Y cuando vemos que la estructura que está tan contenta haciendo foros y videos con la participación de María Corina, es la misma estructura de los venezolanos con Biden. Cuando vemos que toda esa estructura, uno de los protagonistas de esa estructura, estuvo haciendo negocios para hacer un lobby de negocios en Cuba. Si nosotros no queremos terminar de entender ese tipo de realidad, si nosotros no comprendemos el ancho de banda de la revolución, de ese proceso donde
la carnívora y la vegetariana van absolutamente de la mano en el esquema de destruir a Venezuela, no estamos haciendo nada en pro del país. Y eso es fundamental para entender por qué SAP sale. Vamos al acuerdo de Oro. Vamos a este acuerdo, a esta parte final de la sucesiva serie de asuntos que son absolutamente vergonzosos. A la llegada de la administración Biden, nosotros censuramos mucho, y lo repito constantemente, para mí son personas absolutamente despreciables. Todos los venezolanos que dicen, yo voté por Biden, yo quiero a Biden, y aún defienden semejante barbaridad. Son terriblemente dañinos para con Venezuela. Tú puedes estar muy bien, tú puedes estar haciendo un negocio, lo que tú quieras. Los tuyos, tu patria, no tiene más mínima importancia. ¿Por qué? Porque eso lleva su fondo ideológico. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere llevarlo simplemente a la definición natural, por más que eso se haga ya permeado, por más que esté podrido, por más que hasta huela mal, cuando uno toma los Estados Unidos, toma republicanos y toma demócratas, tú sabes que el demócrata mira más hacia el lado de la izquierda. No lo tienes que leer, está allí. Punto. Por más que dentro de los republicanos haya cualquier cantidad de rinos y cualquier cantidad de cosas, el asunto es que no estaba gobernando un rino, estaba gobernando Trump. Entonces, hay que tener eso siempre claro para comprenderlo. ¿Un activo de izquierda iba a ir contra un activo de izquierda? No. Eso hay que explicarlo. Si eso hay que explicarlo, la persona que te está escuchando tiene un problema. Tiene un problema, una total escasez de entendimiento de la realidad. Y eso es básico. Tan sencillo como eso. Si ustedes creen que cuando Macron, aquella cosa que intentaron vender como que Maduro le hizo una emboscada a Macron, y nosotros explicamos esa misma tarde, no hay emboscada nada, esto es un asunto que ya cuadró Macron con Petro y esta cochinada es para la incorporación de unas negociaciones. Todo eso lo explicábamos de manera clara. ¿Por qué? Y es fácil decirlo sin tener una información clasificada ni nada de esto, porque uno entiende el hilo ideológico, porque uno entiende cómo funcionan sus objetivos, porque uno entiende simplemente el ABC, que no es que nos gobierna hoy, nos ha gobernado desde hace muchos años, y da la posibilidad de sacar este tipo de ecuaciones de una manera muy, muy fácil. Entonces, hay toda una estructura de gobierno y oposición que comulga, que trabajan juntas y que hacen posible que estas cosas sucedan. Hoy tenemos a María Corina Machado, amparada por todo el lobby que maneja Voluntad Popular, por Leopoldo López, y ese lobby de Leopoldo López pertenece a Soros. No quieren entenderlo, no quieren, les parece imposible, les parece absurdo. Es parte de la gran realidad, tan sencillo como eso. Y esas son cosas que tenemos que comprender si nosotros de verdad queremos recuperar a Venezuela. Porque todo esto que está sucediendo tiene una gran cuota de payasada. ¿Dónde está la cuota de la payasada? Quien crea que el chavismo sale por elecciones simplemente no está entendiendo la realidad de lo que se ha vivido en Venezuela. Quien crea que el chavismo es solo ese grupo de delincuentes y no entiende lo que es un proceso revolucionario, tampoco está entendiendo la realidad. Si no entiende que esto forma dentro de un eje de eso que hemos denominado la revolución es una sola, y en particular dentro del proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista, el cual ya es más que evidente, algo que señalaba yo en 1998. Por fin mucha gente ya se está dando cuenta, por fin se están entendiendo realidades. Es que son realidades que no queremos entender. Pues. Es como cada vez que nos enfrentamos a este punto. Esto no es una lucha izquierda y derecha, esto es entre patriotas y globalistas. Volvemos. ¿Cuál es el principal mensaje de los globalistas? En el 2030 no tendrás nada y serás feliz. ¿Eso le suena a socialismo? Es socialismo. Punto. Y entonces, si usted lo identifica, usted entenderá. Socialista es globalista. Poco. El patriota regularmente, al mismo nombre te lo está diciendo, patriota, tiene su componente de amor patrio por su nación. Tiene una identificación de nación.
la identificación de nación, cuando va asociada al socialismo, ¿cómo se llama? Nacionalsocialismo. La identificación de nación, de manera natural, ideológicamente hablando, se manifiesta dentro de un proceso de derecha. Punto. Si no, forma parte de un esquema revolucionario, nacionalsocialismo. Debemos recordar, por eso hay mucha gente que siempre lo olvida, de dónde venía el Duce, que es el papá de toda esa parte del bochinche, llegó a ser hasta director del principal diario comunista de Italia. Es decir, las raíces de esos procesos revolucionarios, que siempre terminan siendo dentro del esquema del socialismo, son innegables, están allí. Y en su aplicación siempre buscan esa transformación de la sociedad para lo negativo. Transformación de la sociedad para lo que está mal. Transformación de la sociedad para hacerle daño a la mayor parte de la sociedad y fortalecer a una nomenclatura. Cuando queremos revisar lo que hoy la Agenda 2030 y los resultados al final, veremos que hay una élite, es decir, una nomenclatura que está trabajando y beneficiándose al final de este tipo de realidades. No son cosas tan difíciles de entender y la respuesta siempre estará en lo que viene a representar lo contrario a esa agenda. Es decir, ¿dónde está? En el respeto a las naciones. Naciones que, volvemos a cada rato a esa constante escalera, naciones que cuidan y hacen posible que su sociedad mantenga familias fuertes, individuos fuertes que trabajan por familias fuertes, por sociedades funcionales fuertes, que hacen nación. Esa es una escalera constante y es la solución para poder desmontar toda esta locura en la que estamos viviendo hoy. Volvemos al caso de Venezuela para poder terminar de enfocar. En el gran desarmar que ha vivido Venezuela del 58 para acá, pero en los años del chavismo, en este gran desmantelar a Venezuela, el proceso revolucionario ha sido totalmente conjunto, pues, entre eso que llaman gobierno y esto que llaman oposición. Cuando van llevando a la gente a que la esperanza para la salida del chavismo es algo tan nocivo como lo que vende Voluntad Popular, como lo que representa hoy María Corina Machado como carta de ese mismo eje. Por eso, más allá de la carcajada, de la inviabilidad electoral de una salida electoral del chavismo, más allá de un eventual chamorrazo, más allá de cualquier otra cosa que no sea la extracción por la fuerza de la tiranía y la imposición de una dictadura posterior para poder hacer lo correcto, todo lo ofrecido simplemente es increíblemente dañino, porque está lejos del entendimiento de la realidad que estamos viviendo, y no solo lejos de eso, sino que le va sembrando en la psique del venezolano que las alternativas, que supuestamente son buenas, en el fondo están podridas. Y cuando la persona que quiere algo bueno para el desarrollo de los suyos encuentra que su supuesta alternativa está podrida, va perdiendo esperanza. Y es perdiendo esperanza, se va secando, ¿no? Y por eso es que es tan importante siempre recordar que ellos no son la esperanza, que esa idea de la dama de hierro, o de esa idea de lo que era la salida con aquellos tres caminando juntos diciendo las pendejadas que decían, o cada una de estas cosas, cada uno de los laberintos que se han montado para hacer que el venezolano se agote, fueron perfectamente planificados. Fueron hechos para eso, para hacer que el venezolano se agote, para agotar hasta la comunidad internacional y deje de tomarse en serio lo que sucede en Venezuela. Lo han hecho de una manera planificada, lo han ejecutado a la perfección, y esa es una realidad que podemos ver constantemente. En el 2016 yo hice un artículo en el que puse de título "Buscan matar la desobediencia civil". ¿Por qué? Porque cada una de las etapas de lo que es la vida democrática de una nación, ya el proceso de gobierno de oposición las había venido saturando, quemando, y lo hacían de manera descarada, ¿no? Y en ese momento yo estaba muy preocupado, porque toda esta estructura, todas estas fichitas, las cuales
la gente considera, no, ellos son distintos a la oposición. este, Se estaban preparando para esa parte, para el sacrificio de la desobediencia civil. Después vinieron aquellas protestas del 2017, terriblemente dolorosas, y queda en ese marco. Ahí se mató la desobediencia civil, porque esa era la misión de ellos en el 2017. La misión de ellos durante el periodo de lo que fue aquella Asamblea Nacional del 2015 y todo lo que ha sido el chiste del interinato, fue reinstitucionalizar al chavismo. Ya nadie habla del hecho propio de lo que fueron el carácter criminal del chavismo en cada uno de los procesos de represión. Ya nadie quiere ni siquiera recordar que el chavismo fue desconocido por la capacidad de hacer fraude electoral, desconocido a nivel global, por 60 de las naciones que importan, desconocido, que reconocieron algo tan ridículo como la caricatura de Guaidó, que fue recibido con honores de jefe de Estado en distintos países, cuando explicamos desde el principio que jamás tendría presidencia efectiva. Pero eso fue lo que Venezuela vendió. Eso era por lo que la gente salía a la calle a aplaudir, a semejante ridícula caricatura. Y eso era lo que el mundo se vio obligado a recibir. Eso. Y eso es muy importante tenerlo claro para poder comprender cómo llegamos a este hoy. Cómo llegamos al hecho de que un hombre, como sabe, que está claramente señalado de manejar una red criminal, de ser parte visible de esa red criminal de lavado de dinero, hoy, simplemente después de todo lo que sucedió en Cabo Verde, después de aquello que si llegaban aviones, que si llegaban marines, que si tal cosa, que si hasta se corrieron rumores hasta de bombardeos en la isla, eso era rumores y rumores todos los días y cosas realmente vergonzosas. ¿Cómo que después de todo eso, después del escándalo mismo de la extradición, bueno, vente para Venezuela y aquí lo reciben por supuesto como un héroe? ¿Cómo es posible eso? Porque el show debe continuar. Barbados. Dentro del acuerdo de Barbados está las solicitudes que pone el gobierno para llegar a unas supuestas elecciones limpias. Entonces el gobierno dice de manera clara, las sanciones me las quitan. No, pero no, bueno, gradualmente lo que tú quieras, disfrazalo lo que tú quieras, pero las sanciones me las quitan. Todas. Si no, no hago nada. Bueno, toma, ya aquí te empiezo a quitar las sanciones de PDVSA, te empiezo a quitar la otra, te empiezo a quitar la otra. El gobierno dice, a Saab me lo suelta. No te vamos a soltar. No hago nada. Hasta aquí llego. Voto tierrita y no juego más. Entonces, los gringos le dicen, bueno chicos, sí, te lo vamos a devolver, pero no podemos quedar tan en ridículo. ¿Qué tienes tú ahí para darme? Vamos a seguir con el intercambio de prisioneros así, para que te sientas que tú eres Norcorea. Entonces, se inventan ridículas y vamos, y te doy a y lo puse preso el otro día, toma aquí, este es un bonito adorno, para que no se vea tan feo lo ridículo que vamos a hacer cuando me tengas que devolver a SAP. Para que me des a SAP, ¿qué te tengo que ayudar? Y viene el asunto. Tienes que habilitar a María Corina. Tengo que habilitar a María Corina, ya va. Las leyes de Venezuela... ¿Podemos hacer un alto ahí? Perdón, sí. Por favor. Voy a terminar muy mal con este programa, porque, primero, la inhabilitan, pero no estoy inhabilitada. Voy a pedir que me desinhabiliten, pero no fui. La Embajada de Estados Unidos en Venezuela la aplaude, pero resulta que no, el que la va a habilitar es el pueblo. Juro que a pesar de las incoherencias no entiendo. Porque lo primero que hay que entender es qué es mi incoherencia y cómo la coherencia es algo que en mi país huyó hace muchos años. Pero es mucho hasta para ella esto. No, chica. Que sí, que no, que sí. Pensar que es mucho es no querer ver el mañana, que puede ser muchísimo peor. Muchísimo peor. Mira, si lograse avanzar este chiste, nosotros veríamos cómo se desdice de la mañana a la noche. De la mañana a la noche. Y veríamos cómo una gran cantidad de gente le sigue aplaudiendo la gracia. Porque forma parte de eso. Yo creo que
Tú sabes que en 1984 George Orwell define en un momento contra quién estábamos peleando. Si estaba peleando Oceanía contra Eurasia o estaba peleando contra el otro lado. Y no importa, le decían a la gente, los tipos mantenían a la gente en esa pelea ficticia todo el tiempo y al día siguiente le cambiaban al enemigo, les cambiaban los letreros en la calle, ahora estamos peleados con los otros y contamos a esto como aliados y la gente volvía a aplaudir y volvía a odiar al otro de una velocidad sorprendente. Bueno, esos capítulos también se ven aquí como regulares, pues. Marcolina dice, antes de ayer, la Corte Penal no tiene nada que ver con esto, y después dice, Maduro, no hagas el referéndum porque tiene lo que tiene que ver con la Corte y el Esquivo. ¿Dónde cabe? Y en- ¿Dónde cabe? Pero primero vamos al punto principal. Hay fraude, las cosas son un fraude, es inviable el voto en Venezuela, vamos, voten por mí. Y eso no es de ahorita, porque eso es 2015. y no es del 2015, no es tampoco ni siquiera del 2010 cuando fue electa diputada. El fraude del 2004 fue devastador, total, explicado mil veces. Después vino la abstención del 2005 porque la gente supo que había un fraude realmente asqueroso. La gente sabía, coño, esto es terrible, ¿vale? Lo que están haciendo es terrible. Esta gente, no, yo no puedo apoyarlos en nada. Y la gente se abstuvo en esa elección del Parlamento del 2005. Lastimosamente la gente le volvió a pasar el testigo a las ratas habituales, pues a la estructura política tradicional venezolana, que se pusieron a reconocer esa Asamblea Nacional. Y llegamos al 2006, donde supuestamente venían unas elecciones. Y se hablaba de primarias. En ese momento ya se empezaba a empezar el chiste de las primarias. Y entre los candidatos a las primarias estaba María Corina, la misma que había denunciado todo el fraude. La misma. Que milagrosamente ya no había más fraude. No, porque había que ir a votar. Porque hubo que acompañar a Manuel Rosales, que como decían en aquel tiempo, el gran mérito de Manuel Rosales fue hacer que la gente de nuevo tuviese fe en el voto. Es increíble el nivel de la burla. Y la sociedad no lo entendía. La sociedad todavía no termina de captar cómo se han burlado de ella constantemente. Y entonces frente a eso, frente a ese fraude espantoso del 2004, vinieron toda una cadena de situaciones increíblemente absurdas. Vino la reforma constitucional, vino la enmienda, la muestra salvaje de despotismo por parte del chavismo, de imponer toda... después del supuesto triunfo, porque siempre uno lo explica, cuando en el 2007 aquí dicen que hubo un gran triunfo porque se paró aquella reforma constitucional, me lo explicaba, no hubo triunfo alguno. El gobierno vio la oportunidad de dejar este caramelito para que la gente vuelva a creer en la vida electoral. Ah, Pero en una muestra total del despotismo propio de una tiranía de ese tipo, al día siguiente salió un nuevo plan de la patria y todo lo que quería lo aprobó vía decreto. Entonces, ¿de qué valió aquello? ¿De qué valió aquel supuesto triunfo? Después hacen una enmienda que es otra cochinada para poder colocar la reelección perpetua, que es mucho más asquerosa de lo que ofrecía la reforma constitucional, porque entonces no era la reelección perpetua solo para Chávez, sino en esta era para todo el mundo, gobernadores, alcaldes, que quisiera darle. No hay ningún problema, siga. Todo eso está amparado constitucionalmente en una enmienda. Y después de todo ese festival, viene buena María Corina y se lanza a diputada en el 2010. Y la gente no suma y resta. Todavía no estaban entendiendo por dónde iban los tiros. Y llegamos y seguimos avanzando, y llegamos al 2015, que es importante, porque la inhabilitan. Y en aquel momento María Corina, ¿qué hizo? Acató su inhabilitación, buscó un suplente e intentó vendérselo a sus socios de partido, que le empezaron a hacer fondos, que ya ni candidata era ya. Deja de hablar pendejada, no nos interesa por aquí. Y lo fueron correteando, pues, y ahí gente vino la gran división de la oposición. No, María Corina es distinta, fíjate, ya no está con ellos. claro. Y vemos este show completo hoy. Entonces ese festival de incoherencias no es nuevo. El festival de incoherencias es total y desde el principio. Y se viene sembrando. Lo más triste,
lo más triste de esa parte del capítulo, María Corina, es que ella viene a representar quizá lo mejor de la sociedad venezolana en cuanto a profesionalización, en cuanto a educación. Sin duda, cuando tú lo pones frente a esto, el conde de Guácharo, el otro candidato a contra la xenofobia, lo pone frente a Capriles, lo pone frente a Leopoldo, frente a cualquiera, por supuesto que la balanza favorece muchísimo a María Corina. Claro. Entonces, ¿cómo fue que ella apoyó toda aquella otra porquería? ¿Cómo fue que hoy el socialismo es malo? Y antes de ayer yo estaba de manitos agarradas y sigo de manitos agarradas con un miembro representante de la Internacional Socialista. ¿Cómo es que hoy hay que volver a votar? Después de que apenas en el 2018 no se podía votar porque era evidente el fraude. Y esa abstención del 2018 fue lo que hizo posible el desconocimiento a Maduro. Pero nadie pregunta por qué en el 2018 no y ahora sí. Nadie se hace esa pregunta. No solo es que no se hagan la pregunta, es que lo olvidaron y quieren olvidarlo. Por eso es que te digo, llegaremos al punto del nivel tal de sembrar la incoherencia a la sociedad, y la sociedad la sigue aceptando, que vamos a vivir eso. Va a poder decir una cosa en la mañana y va a poder desdecirse en la tarde, y la sociedad ridícula la va a seguir aplaudiendo. Es increíble, porque hasta allá se llega. Y ese es ese desgaste social. Hace años yo escribí un artículo donde, tomando una frase del hoy ya fallecido Francis Delgado Senior, dice: al venezolano le quebraron la lógica. Y ese artículo es del 2007. Entonces, en ese tiempo ya estaba claro el daño que le habían hecho a la psique del venezolano. Imagínate lo que ha venido después. Entonces llegamos a este nivel donde esa parte del experimento social, en el cual de este laboratorio que ha sido Venezuela, lleva este tono, pues. Vamos a terminar de hacer un gran revoltijo con lo que hay en la cabeza de toda una sociedad. Terminar de convertirla en un masacote inservible, que vaya al ritmo de quien grite, con quien ellos se identifican, de quien le venda a ofrecer unos espajitos. Es decir, volver a consumir la mentira de manera más descarada, porque la mentira se la venden como esperanza. Por eso siempre es importante entender que esperanza es Venezuela, y todo lo demás, todo aquello es contrario a que usted pueda de nuevo recuperar a Venezuela. Pero, no sé, quizá porque uno lo ve de afuera, ve cosas de repente que alguien ahí adentro que solo se preocupa por qué lleva a su casa para que coma su mujer, sus hijos, sus padres, no sé. Pero es tan evidente que no es posible creerles nada. Exacto. Porque que sí, que no sé, que yo no dije, que lo que dije no fue. No es posible por eso es tener una esperanza. Por eso es que uno siempre repite esta parte, Jenny. Uno siempre quiere separar a la sociedad, y que la sociedad, a la hora de juzgarse, entienda qué es su representante político, qué es ese líder de opinión al que se escuchó, se le siguió, y qué es la persona como el ciudadano normal. ¿Cuál es tu responsabilidad como ciudadano normal y cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es la responsabilidad de ese líder político, de opinión, religioso, lo que sea, que lo ha ido impulsando a esto? Pero por supuesto, ese líder tiene una cuota de responsabilidad mucho más alta que el ciudadano común. Pero claro, ya está bueno para el ciudadano común. Ya estaba bueno en el 2004. Ya estaba bueno porque después del 2002, después de semejante acto de barbarie que protagonizó el chavismo en el 2002, después de ver la cochinada de la traición política, después de ver todo eso, ya estaba bueno. Ya la sociedad tenía que haber superado eso y entender: es necesaria una real ruptura. Es necesaria una real ruptura. Pero no, la sociedad todavía no lo ha entendido.
Entonces cada vez la cuota de responsabilidad de la sociedad se va equiparando a la de ese líder político. Tan sencillo como eso, porque hay un momento donde la sociedad tiene que decirle ya basta, vale, tu nivel de responsabilidad rompió todo récord, ya basta. No puedes seguir haciéndote el pendejo, no puedes seguir humillándote, no puedes seguir haciendo que yo como venezolano me sienta mal de ver tanto venezolano pendejo. No puede ser, ya está bueno, porque es igual de vergonzoso saber que mucho buen venezolano en distintos países del mundo están sufriendo terriblemente debido a la desgracia del mal venezolano que fue exportado por el chavismo, que ha ido generando, ensuciando el buen nombre de Venezuela, que ha ido ensuciando a sus compatriotas, que se comporta como un animal, que se vuelve un delincuente en cada uno de esos países. Es exactamente la misma vergüenza la que yo siento por eso, que siento cuando me encuentro a grandes personalidades de mi nación, realmente preparadas, capacitadas profesionalmente, con un nivel de cultura general realmente aplaudible, hasta envidiable, y sueltan pendejadas que tienen que ver con la mentira electoral. Sueltan pendejadas con lo que tiene que ver con la interpretación de este tipo de situaciones y no terminan de comprender la negociación. Yo puse el miércoles, en el momento de la liberación de Saab, un tuit que invita a pensar y a entender la realidad. El tuit dice: parece increíble que una visita en el TSJ de Caracas haga posible que la Secretaría de Estado en Washington libere a Saab. Si no se termina de conectar unos puntos tan fáciles para poderlo comprender, si no terminamos de comprender que este acuerdo de Barbados termina de darle toda la legitimidad posible al chavismo, que todo simplemente es un acuerdo para mañana decir: ay, es que esta gente no se puede confiar, no son confiables, mira lo que han hecho. Si no se termina de entender que todo esto es parte de un teatro absurdo y ridículo en el cual todos forman parte, por favor, un mínimo de seriedad ya como sociedad. Una sociedad que tiene que ver lo caro que está costando, y lo explicábamos desde el principio, lo caro que está costando que María Corina sea candidata. Ah, que sí, pero ese es el sueño de María Corina, la dama de hierro. Y la parte de que usted está en tiranía no le suena. No le suena este asunto de 30 elecciones en 24 años y ellos están allí. No les suena, no les pasa por la cabeza de que el proceso revolucionario es dueño absoluto de todos y cada uno de los poderes. No les pasa por la cabeza de que el mismo que inhabilitó, el mismo presidente del ente que inhabilita a María Corina, Elvis Amoroso, hoy es el presidente del CNE que va a organizar las elecciones. No les pasa por la cabeza que todas las organizaciones internacionales que han avalado cada una de las distintas elecciones que se han realizado en Venezuela van a volver a avalar la nueva. No les pasa por la cabeza que aunque si fuese en el absurdo ridículo de que pudiese haber la posibilidad de un chamorrazo, les cuesta ver lo que es hoy Nicaragua de nuevo con Daniel Ortega, porque no se hizo lo correcto, porque se jugó a la democracia, porque semejante criminal siguió muerto de la risa en una gran cantidad de acuerdos de unidad nacional. ¿No les suena eso de unidad nacional? ¿No les suena eso de que mañana les van a hablar de gobiernos de amplia base? No les suena nada, ninguna de todas y cada una de esas cochinadas. Entonces ya es como sociedad la que tiene toda la carga. Porque si bien no hay un liderazgo político, público, comunicacional que le esté diciendo a la sociedad todas y cada una de esas formas, todas y cada una de esas realidades, una y otra vez, tal como yo lo estoy diciendo en este momento, hay un momento que como sociedad tienes que haberla entendido, porque son 25 años de esta desgracia. Y esa es la realidad. Esa es una realidad taxativa que tiene que ser comprendida no solo por el venezolano, sino tiene que ser comprendida por todos nuestros amigos de las distintas naciones que están sintiendo este gran malestar revolucionario. Tienen que saber hasta dónde su país puede jugar a la democracia. Tienen que saber dónde le queda algo de institucionalidad
hasta dónde penetró el proceso revolucionario. Tienen que saber cuándo puede ser el nivel de ingobernabilidad al cual puede llevar el proceso revolucionario. Todas esas son cosas que tienen que formar parte del entendimiento de la realidad de nuestros países, de la realidad política, del entendimiento ideológico del proceso. Por eso, si hasta ayer no te hablaban de que el proceso era político-ideológico y hoy te dicen, sí, el problema es socialismo, no será porque está de moda criticarlo, porque, o será que de verdad entendieron la realidad política e ideológica. Si hasta ayer te decían, no se puede votar y hoy te dicen, vamos a votar, no será porque algo está mal, porque la cochinada es demasiado grande. ¿Qué se obtuvo cuando te dijeron hace nada, no se puede votar y después vamos a votar? ¿Qué se obtuvo después del gran triunfo de la Asamblea del 2015 que trajo la posibilidad del guiado, de la reinstitucionalización de la tiranía, de una tiranía que ejerce con total tranquilidad su despotismo, de una tiranía que logra ponerle condiciones a los Estados Unidos? Porque es tan absurdo y tan ridículo este asunto que queda resumido en ese tuit que coloqué el miércoles. Una visita al TSJ en Caracas logra que la Secretaría de Estado en Washington libere a Assad. Porque si no se cumplía con esa etapa del libreto, no se avanzaba. Por eso es que toda la pataleta ridícula que decía María Corina de que no iba a ir al TCJ y después dice, yo fui y no fui, pero yo no fui porque sí fui y yo no fui a reconocer mi inhabilitación, yo fui por otra cosa, yo les dejé a ellos un papelito bien bonito lleno de palabritas leyeristas, el cual quedó impresionante. Y todavía hay gente que aplaude ese tipo de estupideces. No estamos viendo la realidad y estamos negados a entender la realidad. La situación del país es realmente grave y desde hace mucho amerita un gran despertar político, un gran despertar ideológico, un despertar a la verdad. Una verdad que obliga a que el país entienda la necesidad de una real ruptura, si se quiere, mañana. Si queremos volver a sentir lo que es la Navidad, volver a sentir ese encuentro de familias. Todo el daño que ha protagonizado el chavismo durante todos estos años, estamos hablando de un cuarto de siglo, hay que revertirlo. Y no se revierte con mentira electoral, no se revierte con esquemas de negociaciones con tiranías, no se revierte con nada de lo que está hoy ofrecido en la mesa pública política. Si usted quiere volver a tener esperanza en Venezuela, no, porque la esperanza en Venezuela no se pierde. Si usted quiere volver a tener la realización de esa esperanza, simplemente hay que entender la verdad política ideológica, la verdad política económica, la verdad política geopolítica y las oportunidades que se presentan en un momento específico y saber saltar por ellas y poder de una vez retomar a Venezuela, recuperar al país y construir nación. Amén. Amén. Amén, Jenny. Amén. Y lo dijiste tantas veces, lo fácil que es recuperar a Venezuela, porque otros países no tienen riquezas naturales como para salir adelante y se les hace muy difícil remontar. Venezuela tiene todo. Y más. Y más. Todo y más. Por eso es que siempre hay que recordar la esperanza de Venezuela. Hay que retomar la idea de los venezolanos de bien haciendo lo correcto. Hay que retomar la idea de los tiempos históricos donde Venezuela creció, donde Venezuela se institucionalizó, donde Venezuela pudo avanzar y entenderlo dentro del marco de las oportunidades de la actualidad geopolítica. El mundo hoy es más pequeño que antes, por ridículo que parezca. Entonces hay que saber jugar muy bien las cartas en las oportunidades y esas oportunidades hacerlas fuertes para el desarrollo de la oportunidad de país y que como país sea respetado lo que se está haciendo dentro de un país. Noel, te agradezco tanto que por tantos años estés con nosotros.